Toy for Kids Miami, saludándolos exactamente a las 5:54 de la tarde de este 13 de junio, miércoles. Estamos en toda la mitad de la semana laboral. Espero todos hayan tenido un excelente día laboral, tarde o toda su jornada que hayan hecho, la hayan hecho y hayan tenido una jornada exitosa. Y si no fue así, pues mañana vas a tener nuevas oportunidades, vas a tener muchas horas para poder lograr tus objetivos. Y si no los logras mañana, el tiempo es lo más importante. Aprovecha el tiempo, no importa cuánto te dure tomar llegar a esa meta, cuánto tome llegar a esa meta. Después que llegues a la meta con un gran éxito. Hoy vamos a hablar específicamente de la familia. Tengo un artículo que les voy a compartir que dice varios puntos importantes que usted debe seguir, y también voy a dar una opinión personal acerca de todas las cosas que estamos viviendo en nuestra comunidad, que es posible que se estén malinterpretando y que quiero compartir con ustedes esa opinión. Vamos a ver si estamos conectados en Facebook. Vamos a ver. Sí, ya estamos conectados en Facebook y estamos aquí en Instagram. Entonces dice el artículo, está iniciando el artículo que dice: gran parte de nuestra vida es vivida en el núcleo de la familia. En una nacemos y probablemente formemos la propia durante nuestra vida. La familia, cualquiera que sea su conformación, es la base de la organización de nuestra sociedad. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué es lo que dice el artículo, qué significa esto. Vamos a bajarle un poquito el volumen acá al Facebook. Dice, la familia es lo más importante, no solo en las distintas áreas de nuestra vida, sino también en quién somos y en quién seremos. Vamos a ver, creo que se me fue un poco la vista aquí en el Instagram, pero ya volvimos nuevamente. Dice, la familia es donde aprendemos a socializar. Tal como se comentó, nacemos y en la mayoría de los casos crecemos al interior de una familia. Allí aprendemos a relacionarnos con otras personas, a cómo resolver los conflictos, a compartir con otros y, por supuesto, las reglas básicas de vivir en una sociedad. Vamos a ponerles un ejemplo. Pensemos en un niño pequeño, vamos a poner que este niño se llame Javier, que ingresa al preescolar a los 3 años de edad. Si bien esta es su primera instancia de educación formal, el pequeño ya sabe muchas cosas del mundo y de cómo relacionarse con otros. Probablemente ya en su familia aprendió cómo debe dirigirse a otros. Conoce ya alguna manera de resolver sus problemas, no necesariamente la mejor manera, pero conoce alguna. Y entiende que existen distintos roles en la sociedad entre sus compañeros y la profesora, entre un familiar y un desconocido. Estas distinciones que pudieran resaltar no son lo más importante. Por el contrario, son básicas y fundamentales para la vida en sociedad. En el interior de la familia es donde aprendemos a ser unos seres sociales. Es aquí, en resumidas cuentas, tenemos que entender que todos debemos ir entendiendo al otro ser humano. Entendiendo que no todas las personas piensan igual, que no todas las personas tienen la misma cultura y que, como decía el día de ayer, empezar a respetar tu cultura, aceptarla y respetarla son dos cosas diferentes. Si yo acepto tu cultura y la respeto es una cosa, pero por ejemplo, yo puedo aceptar que tú piensas diferente. Yo puedo respetar que tú piensas diferente, pero de pronto no acepto que tu opinión es la que vale. Pero ya en el momento que tú estás respetando que tu opinión es diferente a la mía, nunca va a haber un problema social porque estamos teniendo los límites que debemos mantener. También el artículo dice, la familia nos entrega valores y creencias. Ya que aprendemos a relacionarnos con otros desde nuestra familia, también aprendemos a mirar el mundo y ubicarnos en él. Aprendemos normas y formamos nuestro sistema de creencias y valores. Es decir, es la primera instancia que nos enseña a creer en algo y comportarnos valóricamente en el mundo. Vamos a continuar con esta historia de Javier. Vamos a darles un ejemplo. Desde muy pequeño, los padres de Javier le enseñaron diariamente que estaba bien y que estaba mal de acuerdo a esa familia. Así, cuando Javier ingresa al preescolar, ya llega con una base muy importante, el cual será reforzada y puesta a prueba durante toda su vida. Cada familia puede tener su propia jerarquía de valores
y es algo que se enseña desde muy temprano. Y esto caracteriza al grupo familiar. Ya cuando la persona pues va creciendo, el niño va creciendo, pues en el interior de su familia se van adquiriendo diferentes valores y creencias que lo van a acompañar durante toda su vida. En resumidas cuentas, usted va colocando la base de ese adulto o de ese adolescente que se va a ir conformando. También dice el artículo que la familia entrega sentido de pertenencia o identidad. Esto es algo muy importante. Uno de los grandes atributos que nos entrega nuestra familia es el sentido de pertenencia a algo, ya sea por su origen físico, cultural o de participación. Simplemente nos sentimos pertenecientes a algo mayor, lo que nos entrega una identidad desde muy temprano. Sin irnos muy lejos, el apellido que usamos identifica o bien nuestra familia de origen o nuestra familia actual, dependiendo de la cultura. Este sentido de pertenencia del que hablamos juega un papel fundamental a lo largo de toda nuestra vida y en especial en la adolescencia, constituyéndonos como seres únicos y diferenciados. Todas esas características que se van adquiriendo en el núcleo familiar te van sentirte seguro de alguna manera, y es por eso que vemos muchos casos de jóvenes, precisamente porque aquí hace mucho énfasis en lo que es la juventud, que no tienen una identidad propia precisamente porque no se han criado en un núcleo familiar sólido o en un núcleo familiar que ha sido inestable. Por consiguiente, la persona, el adolescente y futuramente el adulto van a ser personas que no tienen una identidad propia y que de alguna manera van a tener siempre unas inseguridades. Hay que tener unas consideraciones, como dice el artículo. Es importante considerar que cuando hablamos de los atributos que nos entrega nuestra familia a lo largo de nuestra vida, no estamos hablando que necesariamente serán los mejores existentes, sino todas las familias serían simplemente iguales, sino que nos entregan la forma particular que tiene esa familia de ver y hacer las cosas en el mundo. Así, cada individuo tiene sus propias características y forma única, que si bien fueron moldeadas por sus propias experiencias de vida, su familia influyó muchísimo. Usted ve que hay muchas personas que usted dice, pero es que todos en la familia son así. Ellos parecen un clon. No es que sea un clon, sino que todos fueron de alguna manera educados, criados y hechos a esas características que tiene esa familia. En la familia siempre van a haber personas que piensen diferente. En la familia hay hermanos que no son iguales, tanto de carácter como físicamente, como ven la vida. Todas las personas tienen diferente. No se refiere el artículo a esto, sino que van a tener como un mismo layout. Y eso, lo único que también tiene que tener en cuenta usted, que aunque tengan esas bases, todas las familias tienen la libertad y todas las personas que están en el núcleo familiar de aceptar esas bases que les dio esa familia. Muchas familias no tienen unas muy buenas bases, por eso vemos a jóvenes que están desorientados, están desubicados, que no tuvieron una buena formación a nivel de familia, mas sin embargo en su vida adulta ellos mismos corrigen su camino. Se ven los dos puntos. Te crías en una familia con bases que no están tan sólidas, pero tú mismo cuando vas creciendo te das cuenta que la sociedad en donde te estás manejando requiere que tú tengas otras bases. Entonces tú mismo vas rectificando tu camino. Y también se ven otros casos que la familia siempre ha sido una familia estable y que cría y educa a personas con un carácter sólido, una identidad propia y unas características bien definidas. Así que es importante que usted también tenga en cuenta eso. En estos días estábamos hablando con una madre que ella estaba diciendo que en su país habían escuelas, no especificó qué país estaba, solamente sabemos que era un país de Latinoamérica. Había muchas escuelas que estaban exigiendo que los niños con capacidades especiales estuvieran en la misma aula que los niños sin ningún tipo de discapacidad. Entonces que ella no lo veía bien, no por el hecho que no pudieran estar porque todos los niños tienen la misma oportunidad, sino que culturalmente, socioculturalmente y educativamente las familias no le explican a sus hijos, por ejemplo, que pueden haber niños diferentes, que se comporten diferentes y que no son iguales que ellos porque tienen dificultades, pero que esos niños merecen el mismo respeto que un niño que no tenga esas dificultades. Entonces es cuando nosotros vemos que
existe lo que se llama bullying, existe lo que se llama depresión, porque esos niños son unos niños que no están adaptados socialmente. ¿Pero por qué? Porque ellos están en una sociedad donde el padre no le explica al hijo que alrededor suyo todas las personas no son iguales. Entonces no vemos que hay niños mal criados, ni hay niños que hacen bullying porque quieren, sino que simplemente hay padres permisivos, hay padres que aceptan que ese niño le haga una burla al otro, aceptan que ese niño se ría del otro, porque lo que para ese niño con discapacidad es normal, para tu hijo es algo muy chistoso y es algo que no lo entiende. Entonces es cuando nosotros debemos empezar a solidificar todas esa educación que se le da a los hijos para que puedan formar sociedades sin estos problemas que estamos viviendo actualmente, sociedades seguras, sociedades donde todos nos podamos entender, donde todos nos podamos respetar. El simple hecho de que tengamos sociedades que nos respetemos, vamos a tener sociedades con muchísimo más futuro en cualquier área de la vida. Vamos a tener jóvenes con menos problemas, vamos a tener adultos con una orientación muchísimo más sólida para que cuando creen una familia, vayan a poder crear una familia con una buena base, vayan a crear una familia bien consistente y sobre todo con una muy buena información. Así que cuando usted ve a un niño que se burla de otro, simplemente usted identifica al padre, porque desafortunadamente no es el niño, sino que el padre permitió que eso ocurriera. Eso es algo que estamos viendo pues muy regularmente en esta sociedad, y sobre todo hemos visto muchos casos de niños que se han quitado la vida porque se sienten desadaptados completamente en una sociedad, porque de pronto tuvieron un padre que les explicó, pero no tuvieron la oportunidad, los otros niños que estaban a su alrededor y que le hicieron ese daño, de tener unos padres que le explicaran que todos merecemos un respeto y que todos tenemos el mismo valor y la oportunidad en esta sociedad. Bueno, eso es todo lo que queríamos decirles el día de hoy. Espero que todos tengan una excelente tarde, una excelente noche. Y mañana vamos a traer otro tema, vamos a traer un tema importante también, porque cada día es importante para nosotros. Cada tema que tratamos es un tema que vale la pena, es un tema que te tiene que dejar una enseñanza, y para eso estamos nosotros, para hablar de temas que te sirvan a ti, que me sirvan a mí, y que todos podamos compartir en toda la comunidad. Que tengan todos una excelente tarde y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.